Ahí estaba yo, conduciendo por la carretera, a las 9 de la noche. Solo había ido a visitar a unos amigos a otra ciudad durante el fin de semana, pero ahora se me había hecho tarde y debía volver a casa. Si soy sincero, comenzaba a inquietarme un poco, ya que no se oía mucho ruido, más que el de algunos carros y camiones a la lejanía. Tampoco veía más allá de la luz de los faroles de mi coche, ya que estaba muy oscuro ahí afuera. Sin embargo, ocurrió algo que no tenía previsto. Me dieron ganas de orinar. Cualquiera se hubiera aguantado las ganas hasta llegar a casa, pero faltaban al menos otros 20 minutos para llegar y yo no iba a aguantarme las ganas todo ese tiempo. Así que detuve el coche, me bajé del auto y a una orilla de la gran carretera me desahogué. Mientras orinaba, miraba para ver si no veía ir o venir algún otro coche, pero era inútil esperar algo así, ya que ningún automóvil se aproximaba en kilómetros. Tras orinar, me quedé observando por un tiempo al horizonte para ver si no ocurría nada, mientras de vez en cuando miraba el cielo estrellado encima mío, mientras pensaba. Entonces, cuando volví a subirme al coche, me di cuenta de algo curioso. A lo lejos, a unos 500 metros enfrente mío, venía otro automóvil. Era fácil saberlo, ya que veía las luces que los faroles del coche emitían. Eran como dos puntos amarillos brillantes en un lienzo completamente negro. Mientras los veía acercándose lentamente, me alegré, ya que no había visto ningún otro coche desde que partí hacia mi hogar. Entonces, cuando los faroles ahora estaban a unos 300 metros de mí, vi cómo estos parpadearon. Supuse que era alguna señal, y que el otro conductor estaba avisándome de algo más adelante. Agradeciéndole le devolví el gesto, haciendo que mis faros parpadearan también. Entonces, cuando el automóvil estaba a unos 200 metros de mí, comenzó a disminuir la velocidad hasta estar apenas moviéndose. Supuse que como el otro conductor me vio subido en el coche y sin moverlo pensó en jugar un rato conmigo, y empezó de nuevo a hacer señalizaciones con los faros de su auto. Estos volvieron a parpadear unas cuantas veces más, y, mientras, yo le devolvía las señalizaciones con los faros de mi coche. Hasta que en un punto, sonriendo, decidí avanzar, ya que en verdad quería regresar a casa. Entonces, empecé a avanzar con el coche lentamente, como forma de decirle al otro conductor de que ya debía irme, esperando que él hiciera lo mismo. Pero, finalmente, cuando estuve a unos 100 metros del otro coche, vi claramente cómo la figura del mismo, de un solo movimiento rápido se adentró en lo profundo y bajo del monte a la izquierda de la carretera. Pude ver cómo de un solo salto los faros de aquel coche volaron hasta los oscuros matorrales, apenas distinguibles. Mientras este seguía su curso, podía ver cómo la luz de los faroles se escapaba de entre las ramas de los arbustos y árboles del monte, mientras la luz poco a poco se perdía en la lejanía. Entonces, con un nudo en la garganta, continué mi camino a casa, acelerando de forma repentina, pues quería volver y sentirme seguro lo antes posible. Y es que, no fue sino hasta ese último momento, que pude distinguirlo, y llegar a entenderlo. Esa cosa, no era un automóvil. Era una criatura. Una enorme criatura, la cual no podía tratarse de algún animal común. Una criatura desconocida, con la cual estuve jugando a las señales durante unos minutos. Aquellas luces, no eran faroles. Eran unos enormes y brillantes ojos.